Muy bien, vamos a continuar. Estamos dentro de lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Milenka, adelante Milenka. Ya. Buenas, licenciada. Muy bien. Ya, el sistema nervioso central está dividido en el encéfalo y la médula espinal. Bien. El encéfalo está dividido entre el cerebro, el cerebelo, la protuberancia, el bulbo, el mesencéfalo y el diencéfalo. Muy El bien. cerebro está compuesto por dos lóbulos o hemisferios cerebrales. Estos están conectados por el cuerpo calloso, una estructura que a través de fibras nerviosas permite el cruce de información de un hemisferio a otro hemisferio. El cerebelo, la protuberancia y el bulbo estos tres están conforman el tallo encefálico, y esta sensación más compleja se encuentra ubicada en la sección posterior de la cavidad craneana. Este conjunto se encarga de dirigir hacia arriba y hacia abajo varias fibras que llevan y traen información sensitiva y motora de la médula espinal. Muy bien, excelente. Jimena, buen día. Buen día, licenciada. Bueno, el sistema nervioso central está dividido en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está subdividido en el cerebro, el cerebelo, la protuberancia y el bulbo, el mesencéfalo y el diencéfalo. El cerebro está compuesto por dos lóbulos o hemisferios cerebrales. Estos están conectados por el cuerpo calloso, una estructura que a través de fibras nerviosas permite el cruce de información de un hemisferio al otro hemisferio. El cerebelo, la protuberancia y el bulbo conforman entre los tres el tallo encefálico. Esta sección más compleja se encuentra ubicada en la sección posterior de la cavidad craneana. Este conjunto se encarga de dirigir hacia arriba y hacia abajo varias fibras que llevan y traen información sensitiva y motora de la médula espinal. Muy bien, Jimena, excelente. Muchas gracias. Moisés, buen día. Buen día, Licen. Buen día. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso central? Está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Muy Vamos a hablar bien. del encéfalo. El encéfalo está subdividido en cuatro partes, que vienen a ser en el cerebro, en el cerebelo, la protuberancia y el bulbo, y el mesencéfalo y el diencéfalo. Listo. El cerebro está compuesto por dos, que vienen a ser los lóbulos o hemisferios cerebrales, los cuales están conectados hacia un cuerpo o por un cuerpo calloso. Los que tienen una estructura que a través de fibras nerviosas permiten el cruce de información de un hemisferio a otro hemisferio. Muy bien. El cerebelo y la protuberancia y el bulbo conforman entre los tres el tallo encefálico. Esta sección más compleja se encuentra ubicada en la sección posterior de la cavidad craneana. Este conjunto se encarga de dirigir hacia arriba y hacia abajo varias fibras que llevan y traen información sensitiva y motora de la médula espinal. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Moisés. Excelente. Melinka, buen día. Milenka, ¿Sí? ¿desea participar en este punto? Fui la primera, pero puedo volver si quieres. Está bien, no, no es necesario. Muchas gracias. Listen, Henry dice que quiere hablar.
Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, estamos en la parte del encéfalo. Ya hemos visto los dos primeros puntos del encéfalo, que era el cerebro y el cerebelo. Estamos viendo enseguida el mesencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo sirve para conectar con el encéfalo y la médula espinal y regula gran parte de las funciones internas como recuperaciones externas, como el tono muscular, los movimientos oculares, las relaciones motoras de los sonidos, etc. Esto es el mesencéfalo. Este mesencéfalo, su función son los movimientos oculares, las relaciones motoras, los sonidos. Eso es lo que nos permite escuchar, son los movimientos oculares que nosotros tenemos, lo que nos permite oír los sonidos. Y el diencéfalo se divide en dos puntos, que es el tálamo y el hipotálamo. El tálamo se ocupa de transmitir señales sensitivas, por ejemplo, la memoria, y el hipotálamo controla las funciones corporales internas y cree que es el centro de las emociones. Por ejemplo, el ciclo del sueño y el ciclo del comportamiento emocional. Entonces, el diencéfalo se está dividiendo en dos, que es el tálamo y el hipotálamo. Este es el diencéfalo, se está dividiendo en dos puntos, el tálamo y el hipotálamo. Por un lado, el tálamo se ocupa de transmitir señales sensitivas, como por ejemplo la memoria. Entonces el tálamo es el que transmite señales sensitivas, el que nos permite recordar. Por ejemplo, muchas veces nosotros nos encontramos con personas y buscamos recordar dónde la vimos a esa persona. ¿En qué lugar? Entonces, esto, ahí está actuando el tálamo, nos está permitiendo recordar, o cuando hacemos una lectura de algún libro, y luego la recordamos esa lectura, o de qué informaba esa lectura. Ahí está tratándose el tálamo, ahí está actuando. Y el hipotálamo controla las emociones corporales internas, y cree que es el centro de las emociones, como por ejemplo el sueño y el comportamiento emocional. Este hipotálamo, cuando nosotros no tenemos sueño, cuando nos da sueño en las noches, ahí está actuando el hipotálamo. Esa es su función del hipotálamo. Pero este hipotálamo también implica el comportamiento emocional que tiene la persona. Muy bien. ¿Quiénes desean participar en este punto de la diapositiva? Rosemary. Sí, listen. Muy bien. El sistema nervioso central, ¿cómo está conformado? Por el encéfalo y la médula espinal. Muy bien. ¿Y el encéfalo, cómo está conformado? Por el mesencéfalo y el diencéfalo. Teníamos dos más, ¿se recuerda? El cerebro. El cerebro, el cerebelo, la protuberancia y el bulbo. Muy bien, excelente. En este punto del mesencéfalo, ¿qué es el mesencéfalo? Sirve para conectar con el encéfalo y la médula espinal y regula gran parte de las funciones internas con repercusiones externas, como el tono muscular, los movimientos oculares, las reacciones motoras a los sonidos, etc. El diencéfalo se divide en dos, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo se ocupa de transmitir señales sensitivas, por ejemplo, la memoria. La memoria del hipotálamo controla las funciones corporales internas y se cree que es el centro de las emociones, por ejemplo, el ciclo del sueño y comportamiento emocional. Muy bien, excelente, Rosemary. Muchas gracias. Adelante, Milenka. Dígame, Milenka, el sistema nervioso central, ¿cómo está conformado? Está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Muy bien. ¿Y el encéfalo, cómo está conformado? Está conformado por el cerebro, el cerebelo, la protuberancia y el bulbo, el mesencéfalo y el diencéfalo. Muy bien. ¿Y el diencéfalo? ¿Qué es El, el mesencéfalo? Perdón.
El mesencéfalo sirve para conectar con el encéfalo y la médula espinal y regula gran parte de las funciones internas con repercusión externas. Con el tono muscular, los movimientos oculares, las reacciones motoras a los sonidos. Muy bien. ¿Y qué es el diencéfalo? El diencéfalo se divide en dos, que es el tálamo y el hipotálamo. El tálamo se ocupa de transmitir señales sensitivas, por ejemplo, la memoria. Hipotálamo controla las funciones corporales internas y se cree que es el centro de las emociones. Y un ejemplo sería el ciclo del sueño y el comportamiento emocional. Muy bien, Milenka. Excelente, muchas gracias. Jimena. Sí. Ya, el sistema nervioso central está dividido entre el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo se subdivide, que sería el cerebro, el cerebelo, la protuberancia y el bulbo, el mesencéfalo, el diencéfalo. Bueno, vamos a tocar los dos puntos, que sería el mesencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo sirve para conectar con el encéfalo y la médula espinal y regula gran parte de las funciones internas con repercusiones externas, como el tono muscular, los movimientos oculares, las reacciones motoras a los sonidos, etc. El diencéfalo se divide en dos, tálamo y hipotálamo. Tálamo se ocupa de transmitir señales sensitivas, ejemplo, la memoria. Hipotálamo controla las funciones corporales internas y se cree que es el centro de las emociones, ejemplo, el ciclo del sueño y comportamiento emocional. Muy bien, Jimena. Muchas gracias. Mercedes, buen día. Buenos días, Licen. El encéfalo está dividido por el mesencéfalo y Muchas por el disencéfalo. El mesencéfalo sirve para conectar con el encéfalo y la médula espinal y regula gran parte de las funciones internas con repercusiones externas, como el tono muscular, los movimientos oculares, la reacción motora a los sonidos, etc. El disencéfalo se divide en dos, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo se ocupa de transmitir señales sensitivas, ejemplo, la memoria. El hipotálamo controla las funciones corporales internas y se cree que es el centro de las emociones, ejemplo, el ciclo del sueño y comportamiento emocional. Muy bien, excelente. Sergio, adelante, Sergio. Buenos días, Licen. Buen día. El encéfalo está dividido en el mesencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo sirve para conectar con el encéfalo y la médula espinal y regula gran parte de las funciones internas con repercusiones externas, como el tono muscular, los movimientos oculares, las reacciones motoras a los sonidos, etc. En cambio, el diencéfalo se divide en dos, el tálamo e hipotálamo. El tálamo se ocupa de transmitir señales sensitivas, como por ejemplo la memoria. Hipotálamo controla las funciones corporales internas y se cree que es el centro de las emociones. Por ejemplo, el ciclo del sueño y comportamiento emocional. Muy bien, Sergio, excelente. Muy bien, ya comprendiendo lo que es la parte del encéfalo, los 4 puntos, vamos a proceder con el tema. Ya hemos visto la estructura del sistema nervioso central. Hemos visto qué es el sistema nervioso. Hemos visto que está conformado por el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Hemos desarrollado el sistema nervioso central y hemos dicho que el sistema nervioso central estaba conformado por el encéfalo y la médula espinal. Y que el encéfalo estaba conformado por los 4 puntos, los cuales ya lo hemos venido desarrollando. Ahora vamos a proceder a desarrollar el sistema nervioso periférico. Muy bien. Sergio Bruno, buen día. Buenos días, Lizy. El sistema nervioso periférico, ¿cómo está conformado? Está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, Muy bien. la cual el sistema nervioso autónomo está dividido en sistema simpático y sistema parasimpático. Muy bien, excelente. Milenka, adelante, Milenka.
Dígame, el sistema Ya. nervioso periférico, ¿cómo está conformado? El sistema nervioso periférico está conformado por dos, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Muy El bien, sistema nervioso autónomo está conformado por el sistema simpático y el sistema parasimpático. muy bien, excelente. Mercedes. Mercedes, Buenos días, Licen. buen día. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico está conformado por dos, que son el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en dos, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Muy bien, excelente, Mercedes. Celinda. Buenos días, dice. El sistema nervioso periférico, ¿cómo está conformado? Está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Muy bien. El sistema nervioso El sistema autónomo. nervioso autónomo está dividido por dos, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Muy bien, Celinda, excelente. Pamela. Buen día, Lice. El sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso periférico está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está dividido en dos, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Muy bien, excelente. Rosemary. Sí, Lice. Buen día. El sistema nervioso periférico, ¿cómo está conformado? Está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Muy bien. El sistema nervioso autónomo está conformado por dos, que es el sistema parasimpático y el sistema parasimpático. Muy bien, excelente. Naturano, buen día. Buen día, Lice. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso periférico? Está conformado por el sistema nervioso somático y autónomo. Muy bien. Y el sistema nervioso autónomo se divide en dos, que es el sistema simpático y el parasimpático. Muy bien, excelente, Naturano. Loreli, buen día. Buen día, licenciada. ¿Cómo está El conformado? Proceda. Perdón. Ya. El sistema nervioso periférico está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está dividido por el sistema simpático y por el sistema parasimpático. Muy bien, excelente. María, buen día. Mariana. Buen día, Lice. Sistema nervioso periférico, ¿cómo está conformado? Está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en el sistema nervioso simpático y sistema parasimpático. Muy bien, excelente. Muy bien, ya hemos visto la estructura. Estamos viendo la estructura del sistema nervioso y cómo está conformado el sistema nervioso periférico en este caso. Vamos a proceder a ver el desarrollo de cada uno de estos puntos. El sistema nervioso periférico es una red ramificada de nervios, lo suficientemente extensa como para que ni un milímetro de nuestro cuerpo esté exento de ella. Tenemos aquí la imagen de un cuerpo. Nos dice que el sistema nervioso es extensa y que ni un milímetro de nuestro cuerpo está exento de ella. Entonces se encuentra en toda la parte de nuestro cuerpo. Se distingue dos tipos de nervios, los nervios craneanos y los nervios espinales. Estamos hablando aquí, los nervios craneanos que están en esta parte de aquí arriba y los nervios espinales que están en esta parte. Según la dirección en la que los nervios transportan la información, son de dos tipos, las fibras aferentes y las fibras eferentes. Según según cómo transportan la información. Según cómo transportan la información, estos nervios se dividen en dos tipos, que son las fibras eferentes y las fibras aferentes y eferentes. Muy bien. Celina. Sí, Lice. ¿Qué es el sistema nervioso periférico?
Es una red ramificada del nervio lo suficientemente extensa como para ni un milímetro de nuestro cuerpo esté excepto de ella. Se distingue de dos tipos de nervios craneanos y los nervios espinales. Según la dirección en la que los nervios transportan la información de dos tipos, que son las fibras aferentes y las fibras eferentes. Muy bien. Muy bien. Castillo. Buenos días, licenciada. Buen día. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Es una red ramificada de nervios lo suficientemente extensa como para que ni un milímetro de nuestro cuerpo esté exento de ella. Muy bien. Y se distinguen dos tipos de nervios, que serían los nervios craneanos y los nervios espinales. Según la dirección en la que los nervios transportan la información, son de los dos tipos, que serían las fibras aferentes y las fibras eferentes. Muy bien, Castillo, excelente. Rubén. Buen día. Buen día. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Es una red ramificada de nervios lo suficientemente extensa como para que ni un milímetro de nuestro cuerpo esté exento de ella. Muy bien. Se distinguen dos tipos de nervios craneanos y los nervios espinales. Según la dirección en que los nervios transportan la información, son de dos tipos, la fibra aferente y la fibra eferente. Muy bien, Sergio, excelente. Pamela, buen día. Buen día, Lisa. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Es una red ramificada de nervios lo suficientemente extensa como para que ni un milímetro de nuestro cuerpo esté extenso de ella. Se distinguen dos tipos de nervios, que es el nervios craneanos y los nervios espinales. Según la dirección en la que los nervios transportan la información, son de dos tipos, las fibras aferentes y las fibras eferentes. Muy bien, excelente. Mercedes. Buenos días, Licen. Buen día. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Es una red ramificada de nervios lo suficientemente extensa como para que ni un milímetro de nuestro cuerpo esté exento de ella. Se distingue de dos tipos de nervios, el nervio craneano y los nervios espinales. Según la dirección en la que los nervios transportan la información, son de dos tipos, las fibras aferentes y las fibras eferentes. Muy bien, Pamela. Excelente, muchas gracias. Rosemary, buen día. Buen día, Lice. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Es una red ramificada de nervios lo suficientemente extensa como para que ni un milímetro de nuestro cuerpo esté exento de ella. Se distinguen dos tipos de nervios craneanos y los nervios espinales. Según la dirección en la que los nervios transportan la información, son de dos tipos, las fibras aferentes y las fibras eferentes. Muy bien, excelente, Rosemary. Milenka, buen día. Buen día. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Es una red ramificada de nervios lo suficientemente extensa como para que ni un milímetro de nuestro cuerpo esté exento de ella. Se distingue dos tipos de nervios, que es el nervio craneano y los nervios espinales. Según la dirección en la que los nervios transportan la información, son de dos tipos, las fibras aferentes y las fibras eferentes. Muy bien. Mariana. Buen día, Lisa. ¿Qué es el sistema nervioso periférico?
Red ramificada de nervios lo suficientemente extensa como para que ni un milímetro de nuestro cuerpo esté exento de ella. Se distinguen dos tipos de nervios, los nervios craneanos y los nervios espinales. Según la dirección en la que los nervios transportan la información, son de dos tipos, las fibras aferentes y las fibras eferentes. Muy bien, excelente, muchas gracias. Terrazas, ¿qué es el sistema nervioso periférico? Es una red ramificada de nervios lo suficientemente extensa como para que ni un milímetro de nuestro cuerpo esté extenso de ella. Se distingue dos tipos de nervios, nervios craneanos y los nervios espinales. Según la dirección en la que los nervios transportan la información, son de dos tipos, que son las fibras eferentes y las fibras aferentes y eferentes. Muy bien, Terraza. Jimena, ¿qué es el sistema nervioso periférico? Es una red ramificada de nervios lo suficientemente extensa como para que ningún milímetro de nuestro cuerpo esté exento de ella. Se distingue dos tipos de nervios, nervios craneanos y los nervios espinales. Según la dirección en la que los nervios se transportan la información, son de dos tipos, las fibras aferentes y las fibras eferentes. Muy bien. Maturano. Muy bien, excelente. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Es una red ramificada de nervios lo suficientemente extensa como para que ni un milímetro de nuestro cuerpo esté exento de ella. Se distingue de dos tipos de nervios craneanos y los nervios espinales. Según la dirección en la que los nervios transportan la información, son de dos tipos, las fibras aferentes y las fibras eferentes. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a proceder. Ya estamos viendo el concepto del sistema nervioso periférico. Vamos a proceder cómo está conformado este sistema. El sistema nervioso periférico está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se encarga de conectar el sistema nervioso central con los músculos voluntarios, por ejemplo, la acción voluntaria de llamar por teléfono. El sistema nervioso periférico se encarga de conectar el sistema nervioso central con los músculos voluntarios. En este punto, donde hablamos del sistema nervioso somático, estamos hablando de aquellos músculos voluntarios, de aquellas acciones que realizamos de forma voluntaria, como por ejemplo, una acción voluntaria como llamar por teléfono. Acciones voluntarias que realizamos, como por ejemplo, agarrar alguna cosa, agarrar algún objeto. A eso está haciendo referencia al sistema nervioso somático. Y el sistema nervioso autónomo se encarga de conectar el sistema nervioso central con los órganos internos, las glándulas y los músculos sobre los cuales tenemos poco control de forma voluntaria, por ejemplo, los intestinos. En el sistema nervioso autónomo nos habla de aquellos actos que realizamos pero que tenemos poco control de forma voluntaria, como por ejemplo los estímulos, ¿no? Como por ejemplo cuando nos duele el estómago, son acciones que tiene el cuerpo, pero que nosotros de forma voluntaria no lo estamos controlando. Sin embargo, en el sistema nervioso somático, al agarrar un teléfono, es algo que nosotros estamos realizando de forma voluntaria y que sí lo podemos controlar, porque si deseamos, lo tomamos, y si no, no lo agarramos, ¿verdad? Pero en el sistema nervioso autónomo es de poco voluntario, como aquellos dolores, cuando nos viene algún dolor en los intestinos, algún dolor en el cuerpo, son acciones que tiene el cuerpo, pero que nosotros no, en sí, voluntariamente no lo estamos controlando. ¿Quiénes desean participar en este punto? Muy bien. Milenka. Sí. Milenka. El sistema nervioso, estamos en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, ¿cómo está conformado? Está conformada por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Muy bien, ¿y el sistema nervioso somático? ¿Qué es el sistema nervioso somático? El sistema nervioso somático se encarga de conectar el sistema nervioso central
con los músculos voluntarios. Por ejemplo, la acción voluntaria para llamar por teléfono. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo usted me podría dar en ese punto? Otra acción voluntaria. Sería ir a cocinar o salir afuera a caminar. Algo que nosotros sí podemos hacer. Muy bien, Algo excelente. que podemos hacer. Muy bien. ¿Y qué es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo se encarga de conectar el sistema nervioso central con los órganos internos, las glándulas, los músculos sobre los cuales tenemos poco control de forma voluntaria, por ejemplo, los intestinos. Muy bien. ¿Qué ejemplo me puede dar ahí en el sistema nervioso autónomo? ¿Algún ejemplo de forma involuntaria que se esté realizando? Los dolores que tenemos a veces. No podemos controlarlo y no sabemos cómo hacerlo. Muy bien, excelente. Muy bien. Castillo. Listen, ¿puedes explicarme de nuevo un poco más sobre el sistema nervioso somático? O sea, otro ejemplo. Claro que sí. Son aquellas actividades que realizamos de forma voluntaria, dice, como el ejercicio de realizar una llamada, como la acción de realizar una llamada telefónica. Podemos hacer otras acciones de forma voluntaria. Son aquellas acciones que nosotros sí la estamos controlando. Puede ser la acción de mirar la televisión. Sí, ¿verdad? Porque nosotros decidimos qué tiempo vamos a mirar y qué tiempo dejamos de mirar. Puede ser la acción de leer un libro, porque son acciones de forma voluntaria que nosotros sí la estamos controlando. A eso estamos haciendo referencia. Y cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, son aquellas acciones, son aquellos controles que casi no son voluntarias. Estamos hablando internamente ya de nuestro cuerpo, aquellas molestias que nosotros sentimos y que muchas veces no estamos pudiendo controlar. A eso estamos haciendo referencia en estos dos puntos. Sergio Bruno. Ok, gracias. Muy bien, gracias a usted. Sergio Bruno. ¿Se dicen? Sistema nervioso periférico, ¿cómo está conformado? Está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se encarga de conectar el sistema nervioso central con los músculos voluntarios, por ejemplo, acción voluntaria como llamar por teléfono. El sistema nervioso autónomo se encarga de conectar el sistema nervioso central con los órganos internos, las glándulas y los músculos sobre los cuales tenemos poco control de forma voluntaria, por ejemplo, los intestinos. Muy bien, excelente, Sergio. Muchas gracias. Rosemary. Sí, listen. Buen día. El sistema nervioso periférico, ¿cómo está conformado? Está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se encarga de conectar el sistema nervioso central con los músculos voluntarios. Por ejemplo, la acción voluntaria como llamar por teléfono, ya sea mirar tele, videojuegos o un libro. El sistema nervioso autónomo se encarga de conectar el sistema nervioso central con los órganos internos, las glándulas y los músculos sobre los cuales tenemos poco control de forma voluntaria. Por ejemplo, los intestinos, ya sea un dolor muscular. Muy bien, excelente. Mercedes. Buenos días, Lisen. Buen día, Mercedes. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Muy bien. ¿Qué es el sistema nervioso somático? Se encarga de conectar el sistema nervioso central con los músculos voluntarios, por ejemplo, acción voluntaria como llamada por teléfono. ¿Qué otro ejemplo me puede dar ahí? Otra acción voluntaria. No sé, cuando estamos comiendo. Muy bien, sí. ¿Y el sistema nervioso autónomo? ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Se encarga de conectar el sistema nervioso central con los órganos internos,
las glándulas y los músculos sobre los cuales tenemos poco control de forma voluntaria. Por ejemplo, los intestinos. Muy bien, excelente, Mercedes. Muchas gracias. Nayara, buen día. Buenos días, Lisa. El sistema nervioso periférico, ¿cómo está conformado? Por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Muy bien, el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso, perdón, qué es el sistema nervioso somático? Es el que se encarga de conectar el sistema nervioso central con los músculos voluntarios, que es la acción voluntaria de cada persona, como salir a caminar, comer, barrer, digamos. Nosotros lo hacemos. En cambio, el sistema nervioso autónomo se encarga de conectar el sistema nervioso central con los órganos internos, las glándulas y los músculos sobre los cuales tenemos poco control, que son los dolores musculares, dolor de estómago, entonces algo que se necesita un remedio para poder calmar ese dolor. Muy bien, excelente. Rubén, buen día. ¿Qué es el sistema nervioso? No, el sistema nervioso periférico, ¿cómo está conformado? Adelante, Rubén. Está conformado por dos, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Muy bien. ¿Qué es el sistema nervioso somático? Se encarga de conectar el sistema nervioso central con los músculos voluntarios. Por ejemplo, acción voluntaria como llamar por teléfono. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Se encarga de conectar el sistema nervioso central con los órganos internos, las glándulas y los músculos sobre los cuales tenemos poco control de forma voluntaria. Por ejemplo, los intestinos. Muy bien, excelente, Rubén, muchas gracias. Elmer, el sistema nervioso periférico, ¿cómo está conformado? El sistema nervioso periférico está conformado por el sistema nervioso